saludar a mi hija que está allá atrás, y a mis dos nietos, que sorpresa pues están aquí, y a su esposo Joel. Yo como no sabía que ella iba a venir hoy, no sabía que iba a estar aquí, yo quería ponerlos más o menos al día, como uno hace cuando se reúne con la familia, con unas fotos y unas cositas. Sí, Gamaliel. Cuando me fui de aquí, más o menos esa era mi familia, excepto mi hermano mayor que está allá a la extrema derecha. Y en los últimos 5 o 7 años, por la voluntad de Dios, pues la mitad de ellos se me fueron. Pero a pesar de que esas cosas ocurren así, pues Dios me ha bendecido. Gamaliel, la próxima foto. Ahí está la modelo que tenemos ahí ahora, que llegó con su esposo Amalia. Dios la bendijo con un hombre maravilloso y pues a través de ese matrimonio, Gama, llegó ese muchachito que se llama Joel Matías, y luego recientemente está nuevecito, huele a nuevo, pues llegó Lucas Andrés. Y por último, al chiquitín que ustedes conocieron aquí, Aito, pues ahí está con su pareja, y está bien. Esta mañana, esta madrugada lo dejé en el aeropuerto porque el lunes empieza un trabajo nuevo. A Dios le damos las gracias por todas las bendiciones y por todas las misericordias que nos da, que a veces ni las merecemos. Y al Señor damos gracias. En esta mañana a mí me gustaría hablar con ustedes acerca del tema, una parábola, 3 historias acerca del amor. El resentimiento es como una oxidación. Es como cuando usted tiene una verja en su casa, un pedazo de portón que tiene en su casa, y lo pinta y no mira ni cómo está. Se pasa pintándole y le da una capa y una capa y una capa, y lo está pintando sin tomar en cuenta que dentro de esa capa hay oxidación, hay moho, lo que nosotros le decimos aquí en Puerto Rico, moho. Y ese moho corroe esa pieza que en un momento fue íntegra, fue fuerte, y lo va corrompiendo al punto de que lo puede hacer añico. Y usted puede tener, y casi todos nosotros en Puerto Rico nos ha pasado, que tenemos un paño de verja precioso, pintado, pero si alguien le da un cantazo, se grana. El resentimiento es así. Cuando nosotros no somos capaces de perdonar las faltas que se cometen contra nosotros, otro ejemplo grande es la polilla, algo que todos nosotros conocemos. Tenemos un mueble que lo vemos bonito, nunca lo tocamos, hasta el día que nos da con abrir la puerta, y cuando jalamos la puerta nos quedamos con el mango en la mano. No sé si a usted le pasó, pero a mí me ha pasado. Recientemente en un apartamento donde yo estoy viviendo hace unos años, estaba botando la basura y como que la guía se había caído de jalar el zafacón, y sigo haciendo fuerza para forzar la cosa, para meter la trapo de bolsa de basura, y cuando lo jalo me quedé con toda la puerta. Entonces, por lo menos ahora no tengo que abrir la puerta para sacar el zafacón porque está puesta ahí, pues. Y así pasa. El doctor Charles Swindoll, cuarto presidente del seminario de Dallas, suele decir: nunca somos más parecidos a los incrédulos que cuando señalamos y acusamos, y jamás más parecidos que Jesús que cuando perdonamos. Se lo repito: nunca somos más parecidos a los incrédulos que cuando señalamos y acusamos, y jamás nos pareceremos más a Jesús que cuando perdonamos. Los invito que vayan a sus Biblias. Vamos a Lucas 15. Vamos a ir a Lucas 15 y vamos a leer del versículo 11 al versículo 32. Me dicen amén cuando los tengan. Unos minutitos. Lucas 15, del versículo 11 al versículo 32. Amén. Y dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo
todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas y comía los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de paz? Y yo aquí parezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y lo abrazó y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy hijo de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado sus pies. Traed el becerro gordo, mátalo, comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y he faltado. Y comenzaron a regocijarse. Y el hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamado a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogó que entrase. Mas él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes con ramera y has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor amado, de estar aquí. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes propósito en todas las cosas. Permite, Señor, que tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, Señor. Señor, y sane, construya, destruya todo aquello que debe ser hecho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. No es el calor, es el nerviosismo. Siempre que queremos hacer una buena exégesis, siempre que queremos hacer un buen análisis de los textos bíblicos, debemos entender el contexto en el cual se escribió, para que de esa forma entendamos para quién fue escrito y para qué fue escrito. Si vamos a Lucas 15, 1 y 2, nos explica que el Señor habla de la moneda perdida, habla de la oveja perdida y luego da esta parábola. Pero el Señor le estaba hablando a los fariseos. Le estaba hablando a los fariseos y estaba hablándole también a los escribas porque murmuraban acerca del Señor. Se acercaban, ellos como que buscaban estar cerca del Señor, pero el estar cerca del Señor no necesariamente era que querían estar cerca del Señor, sino sencillamente era que estaban buscando la manera de ver en sus palabras o en sus actos de qué forma acusarle. Eran personas que realmente se acercaban a Él y el interés no era sencillamente estar cerca de Él, sino era buscar la forma de cómo acusarle. A esas personas Dios les dirige. A esas palabras el Señor se las trae. La lección tenía el propósito de enseñar acerca del amor de Dios, del amor del Padre. Aquí la mayoría probablemente o ha criado a alguien o es papá. Y no hay mayor amor que el del papá. Dice que el de la mamá es un poco mejor porque los cargó, ¿verdad? Pero realmente el amor de un padre es capaz de hacer muchas cosas, ir mucho más allá de lo que otra persona iría. Un papá por un hijo hace lo que fuese. Y el Señor quería
quería llevar eso a esta gente que él mismo en Lucas 11:42 les dice que son personas que pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Diezmaban, hacían un montón de cosas, trabajaban en un montón de cosas, pero la justicia y el amor de Dios la dejaban a un lado. Estas personas creían mucho en la ley, eran personas bien religiosas, pero el amor de Dios no vivía en sus corazones. A estos el Señor les dirige esta parábola. Vayamos a analizar lo que pasa con el hijo menor. Hay dos hijos, hay un padre, hay dos hijos. Y cada una encierra una enseñanza en esta mañana para ti y para mí. Y esa enseñanza es acerca del amor y cómo funciona el amor de Dios. Hablemos del hijo que por la lectura podemos presumir que necesitaba perdón y necesitaba restauración. Él le dice a su padre de una forma hasta irrespetuosa: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. El papá estaba vivo. Le está pidiendo que le dé su herencia. El padre no ha muerto. Tenemos que entender que eso es algo terrible. Que un hijo se le acerque a usted, sea mamá, sea papá, se le acerque y le pide que le dé su herencia en vida. Y la forma en que lo dice, la parte que me corresponde. Si usted es papá, si usted ha criado, si usted es mamá, piense cómo usted se sentiría si alguno de sus hijos se acerca y le reclama la parte que le corresponde. Está fuerte. Dice la Escritura que luego, juntándolo todo lo que había recibido, cogió y se apartó y se fue a un lugar muy lejos. Claramente, cuando nosotros nos alejamos es porque no queremos que la gente nos vea. Nadie se va a ir a pecar y va a venir aquí un día que hay culto y meterse aquí y hacer cosas malas. Nos vamos lejos, que nadie nos vea, o pensamos que nadie nos ve, pero el Señor sí nos ve. Nunca se olvide de eso. Nunca estamos solos, el Señor siempre está con nosotros. Como hijos de Dios, Dios no permite que nosotros nunca estemos solos. Por eso es que el Espíritu Santo redarguye nuestros corazones cuando estamos haciendo cosas malas, cuando pensamos hacer cosas malas, cuando nuestros pensamientos son equivocados. El Espíritu de Dios está ahí para redarguirnos, para tratar de dirigirnos, porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. No importa nuestra situación ni nuestra condición. Dice que se va a un lugar apartado y de momento todo lo que tenía lo gastó. Aquí podríamos ver dos paralelos, uno en la vida, cuando malgastamos las cosas que tenemos materialmente, pero también cuando malgastamos los dones que nos ha dado Dios, cuando menospreciamos las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos y decidimos no servirle al Señor por las razones que sea, justificadas tal vez por nosotros, pero realmente malgastamos lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Dice que llegó una escasez en la región, el muchacho había perdido todo y como suele pasar, cuando la cosa se aprieta, de momento uno piensa que no va a pasar nada peor y juágatela, ahí pasa. ¿Usted no le ha pasado que de momento usted dice, la verdad que a mí no me puede pasar más nada malo? De verdad, ya esto me pasó, a mí no me va a pasar más nada. Y de momento, ¡pácata! Ahí viene y le pasa otra cosa más. Los americanos le dicen a eso el Murphy's Law, que pensamos que nada más y de momento, ¡pácata! Volví y le pasa otra cosa a usted. Mire, yo soy despistado, los que me conocen saben que yo soy despistado. Un día yo tenía una reunión, este año me pasó, no, el año pasado. Yo tenía una reunión y cuando voy a salir, digo, se me quedó la agenda. Yo vivo ahora en condominio y yo vivo en un piso alto y tenía que subir otra vez y yo subiendo y el ascensor y hasta llegar al piso 19 donde yo estoy. Y me bajé, fui y bajé y busqué la cosa y recogí todo lo que tenía y yo voy tarde, me voy a ir. Y cuando me voy a ir se me quedó la cartera y viro para atrás. Hermano, esto es verdad. Viro para atrás y cuando viro para atrás, cojo y salgo. Y yo, Dios mío, no se me queda nada. A mí se me queda algo. Pero
No sé lo que es, pero vamos, no, que tengo prisa. Cierro, Cuando estoy en el ascensor y aprieto el botón, dejé la llave dentro y cerré con candado, con seguro y con todo. Gracias a Dios que tenía el celular. Y así hay veces que nos pasa cosas en la vida. Nos encontramos con un montón de cosas que no preveemos, pero nos ocurren. Hay veces que nos ocurren por casualidad, pero hay veces que nos ocurren porque no lo buscamos. Realmente nosotros con nuestra conducta, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de proceder, nos buscamos a veces las cosas que nos pasan. Imagínense que este muchacho llegó a un momento tan difícil que siendo judío tuvo que trabajar en una porqueriza. Si alguna vez usted ha estado en una porqueriza, usted sabe que eso es la cosa más terrible del mundo. Si para un boricua que le encanta el cuajito, le gusta el lechón, le gusta la gandinga, le gusta el cerdo y se lo come, es una cosa horrible trabajar en una porqueriza. Imagínense para un judío, que era un animal que era prohibido para ellos. Y él estaba hundido en un lodazal. Pero más importante que eso, ese muchacho había olvidado las cosas que su padre tenía para él. El menosprecio hacia lo de Dios nos puede llegar a nosotros a caer en una porqueriza en nuestras vidas. No nos damos cuenta porque estamos viviendo entre medio de cerdos. Hace meses atrás, tal vez un año, hace un tiempo atrás, vivíamos delante de Dios, delante de la presencia de nuestro Padre, en la casa de nuestro Padre. No nos faltaba nada, pero cuando espiritualmente nosotros nos alejamos, empezamos a andar entre cerdos. ¿Sabe qué? Dice la Escritura que este muchacho comenzó a sentir hambre y deseaba las algarrobas, deseaba la porquería que estaba comiendo los cerdos. ¿Y sabe qué? Escuche bien. Nadie le daba. ¿Usted sabe lo que es eso? Nadie se movía a misericordia. Veían ese joven judío que se veía que no era de ese lugar. Se veía que no era. Cuando usted está en algún sitio que Dios no lo quiere, usted se ve que está fuera de lugar. Un hijo de Dios en un lugar donde no aprovecha, donde la presencia de Dios no está, donde no es la voluntad de Dios que usted esté en ese lugar, se nota, se ve la diferencia. ¿Usted no ha pasado que esté en algún sitio y de momento le ve la cara a alguien y dice, usted tiene que ser cristiano? Y de momento, por alguna razón, usted se da cuenta que es un hijo de Dios. Mira, hermano, nadie le daba. Nadie se movía a misericordia. Ese muchacho con hambre, pasando necesidad. Y nadie se movía a misericordia, ni la porquería de la comida que comían los cerdos, nadie le ofrecía. Así le estaba pasando él. De momento ocurre algo. Dice la Escritura, dice el Señor, que volvió en sí. Volvió en sí. El estar alejado de Dios es una locura. El pecado es una locura que nos aleja de Dios. Y solamente cuando nosotros sentimos remordimiento en nuestro corazón, solamente cuando nosotros anhelamos, añoramos la vida delante de Dios, nosotros volvemos en sí, porque ese remordimiento nos lleva a arrepentirnos y ese arrepentimiento nos lleva a acercarnos al Señor y de momento eso rompe lo que hay en nuestro corazón y nosotros nos damos cuenta que nos hemos alejado de Dios. Así pasó con este muchacho. De momento cuando a él le ocurre eso, dice la Escritura, que aquel que le dijo a su padre que le diera lo que era suyo, lo que le tocaba, pensó en su corazón, yo no soy digno. Y dijo en su corazón, yo voy a ir a mi padre, yo me voy a levantar de donde estoy y yo voy a ir a mi padre y le voy a decir a mi padre, mira, yo no soy digno de ser hecho hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
Es bien importante que entendemos que en este contexto bíblico, histórico de Israel, un jornalero era peor que un esclavo. ¿Por qué? Porque el jornalero ganaba el sueldo diario. Todos los días trabajaba y recibía el ingreso por ese momento en particular. No tenía nada más, no tenía alimento seguro, no tenía casa. Un esclavo tenía casa, tenía comida y tenía la protección de su amo. Un jornalero no. Este muchacho llegó a darse cuenta que no era digno. Dice la Escritura que cuando él se pone a pensar del tema, dice, mira, los jornaleros en casa de mi papá no les falta alimento. No les falta nada. Y yo estoy aquí lejos de la casa de mi padre. Estoy lejos de la presencia de mi padre y ya me falta hasta alimento. Estoy viviendo indignamente. Los hijos de mi padre no se comportan así, no viven así. Mire, hermano, la abundancia de pan en casa de nuestro Padre nunca falta. Usted, le quiero decir que es mejor la abundancia de pan aquí en casa, en nuestra casa, en esta su iglesia, que pensar en abundancias y en riquezas que tal vez usted pueda lograr fuera de ella. ¿Sabe por qué? Porque aquello es un engaño, esto es una realidad. Nunca se aleje del Señor. Nunca permita usted alejarse del Señor que no esté a la vista del Padre. En esta historia también, además del hijo menor, hay un hijo mayor. Y este hijo mayor, no creo que muchas veces se hable de él, pero me gustaría hablar de él porque este necesitaba perdonar y necesitaba también soltar. Para los que estaban presenciando la parábola, la historia que el Señor hacía, para ellos era fácil mantener un contexto porque estaban allí. Y antes de yo comenzar a hablar del hijo mayor, del hijo pródigo, me gustaría hablar de ese contexto. Lo primero, si usted ve la historia dice que cuando el hijo menor se acerca al padre y le reclama y le pide, mira, dame lo que es mío, el padre repartió la herencia entre ellos, entre los dos, eran dos hermanos. Dicen los historiadores que en el pueblo judío en aquella época se beneficiaba mayormente al hijo mayor, que recibía 2/3 partes de la herencia, o sea, el 66%. Y una tercera parte de esa herencia se repartía entre los demás hijos. En este caso, en esta historia, pues no habían más hijos, solamente habían dos, lo que significaba que uno tenía 66 y el otro el 33%. Lo que significaba es que este hijo mayor del cual vamos a hablar había recibido la parte de su herencia, que era mucha. Dice John MacArthur, el presidente del seminario, de uno de los seminarios de los Estados Unidos, Master Seminar, dice John MacArthur que probablemente el padre tuvo que salir y hacer 20 cosas porque dice la misma narración que él rápidamente le liquidó a todo el mundo, porque ya en pocos días el hijo menor se había ido. O sea que tuvo bien poquito tiempo para liquidar eso. Y que probablemente tuvo que hacer arreglos especiales ese papá para saldar y liquidar, para poder darle lo que estaba reclamando el hijo menor. Mire, hermano, piense en esto. Todos nosotros somos hijos de alguien. Somos probablemente algunos de nosotros padres de alguien. Somos miembros de alguna familia. Hermanos, cuando hay cosas que ocurren así, que el papá tiene que vivir situaciones así en vida, donde ve que los hijos, donde ve que lo que se explicó, lo que se enseñó, lo que se vivió, hermano, es una cosa muy dura. Y eso lo hizo el papá. Es bien importante que luego de explicarle esto, le digo una cosa. En la cultura judía de aquella época, el hijo mayor era el segundo en jefe en la casa. Tanto en la casa como en el negocio, la hacienda de la familia. Tanto poder tenía que podía corregir gente
en su familia. Tanto poder tenía que mandaba, luego de su papá, mandaba a él en su hacienda o en el negocio que tuviese el papá. Si es así, dicen muchos tratadistas, ¿por qué el hijo mayor no intervino? ¿Por qué este hijo mayor que veremos que tanto tiempo estuvo en la casa no intervino en la controversia? Más aún, ¿por qué si pensó que era injusto lo que estaba ocurriendo, no detuvo su padre y trató de evitar de que la herencia no se dividiera? Eso es una pregunta que hay que hacerse, que podríamos presumir muchas contestaciones, pero hoy no vamos a hablar de eso. Dice la Escritura que se molesta al escuchar la fiesta. Él pasa cerca de la casa del padre. Cuando pasa cerca de la casa del padre, escucha que hay fiesta, escucha que hay algarabía, escucha que está ocurriendo mucho movimiento, músicas y todas estas cosas. Y dice que oye la música, pero no entra. No entra a ver de qué se trataba la fiesta del papá. Dice que le pregunta a un criado acerca de esta fiesta. Y que el criado le cuenta que había aparecido el hijo, que se había perdido, que no había llegado, y que el padre lo vio sano y bueno y le dio tanta alegría que mandó a matar el becerro más gordo e hicieron fiesta en la casa. ¿Cuál fue la reacción de él? La reacción fue que se molestó. Se molestó. El becerro gordo se guardaba, y en algunos todavía, en algunos países latinoamericanos también ocurre, había un animal que siempre tenían para alguna fiesta, y ese becerro gordo se separaba por una ocasión especial, cuando el padre dijera que había un invitado especial o alguna actividad especial, y se mataba. O sea que era algo que no se tocaba, excepto tuviese algo bien grande y el padre determinara, tráete el becerro gordo que hoy vamos a hacer fiesta. Y el padre determinó que iba a haber fiesta porque quien se había perdido fue rescatado. Mire, es tremendo que este muchacho no quiso ser parte de la fiesta, porque es el papá. Y vuelvo y repito que esta parábola Dios la tenía preparada, el Señor la tenía preparada para hablarle a los fariseos. Los fariseos eran fuertes, eran duros. En los primeros siglos, y no podemos abundar del tema, pero en primeros siglos, este grupo de hombres que se fueron levantando en los fariseos, lo hicieron porque luego de la caída de Jerusalén, pues ya no había templo, y pues comenzó como un propósito, como quien dice, bonito, de mantener las reglas, mantener la ley y todas estas cosas, pero de momento se desvirtuó en los primeros siglos, después de la caída de Jerusalén. Y estos fariseos controlaban la vida. En la época de Jesús era el grupo más grande de principales de la iglesia, eran alrededor de 6,000 de ellos, y tenían reglamentos para todo. Y les digo esto porque el Señor enfatizaba tanto en esto en la vida de estas personas. No se alegraban, no sentían misericordia por las cosas que Dios en su infinito amor hacía por otras cosas, y eran muy duros, tan duro que mire cómo el Señor a través de la parábola dice, mira, estoy haciendo fiesta y tú no quieres participar. Hay gente que ve a alguien que está bien, y yo sé que esto no pasa aquí, ¿verdad? Pero hay gente que está bien y la gente se alegra. Pero hay gente que si ve a esas mismas personas que están bien estar mejor tal vez que uno, se molestan. Les puede dar envidia. Y usted piensa en su trabajo, piensa en su área de donde usted vive, y usted ve como la gente cuando ve que alguien está progresando como que se incomodan. ¿Por qué? Y eso le pasaba a los fariseos. Los fariseos en esta historia eran los hermanos mayores. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que un hijo no se alegre por las cosas que lo alegran a su papá? ¿Cómo es posible que un hijo no se sienta mal o se sienta indignado por las cosas que indignan a su papá? Yo me pregunto, ¿cómo es posible
que alguien no pueda ser movido a misericordia por las cosas que mueven a misericordia al Padre. Y haciendo el paralelo, ¿cómo nosotros como hijos de Dios no podemos amar a los que Dios ama? ¿Cómo nosotros como los hijos de Dios no nos podemos conmover a misericordia por las cosas que conmueven a Dios? ¿Cómo es posible que la indiferencia en nuestros corazones nos haga mirar para el lado ante la necesidad de alguien? A esto se refería el Señor cuando hablaba a los fariseos, que les decía, mira, ustedes no ven el amor de Dios, no ven la justicia, no ven la misericordia. En Juan 8:7 hay ese texto es el texto que dice, si alguno cree que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y ese texto es importante porque es un texto que cae a cada uno de nosotros. Esta mujer, y rapidito lo digo, esta mujer supuestamente fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Lo que plantea 20,000 preguntas de cómo estos fariseos, estos religiosos pudieron haber encontrado a una mujer en el mismo acto. Inclusive están detrás del Señor como están acá. Están en ese texto también y diciendo, mira, vamos a ver, vamos a tentarlo, vamos a preguntarle al Señor. Y le dice, mira, Señor, esta mujer que está aquí en medio de nosotros fue encontrada en el mismo acto del adulterio. ¿Usted sabe la puntería, la suerte que hayan tenido que tener esos religiosos de cogerla ahí mismo? Es demasiado increíble. Entonces lo más tremendo es que cuando la están acusando citan mal la palabra. Los fariseos suelen hacer eso y dicen, mira, la palabra dice que si es encontrada tiene que ser que la muerte le tiene que llegar, la tienen que apedrear, pero no dice que la misma escritura dice que también el hombre con quien lo encontraron. Y cuando dice eso, están cayéndole arriba al Señor para que el juicio del Señor cayera sobre ella. Dice la Escritura, y esto siempre yo le he dicho porque me gustaría pensar que fue así, que el Señor se inclinó y comenzó a escribir mientras todos allá estaban peleando y de momento lo incitaban para que él dijera cuál era la opinión acerca de esto, para que emitiera el juicio. Ellos querían oír el juicio del Señor ahí, porque si no lo emitían, pues entonces lo iban a acusar. Como lo estaban velando, a ver qué doctrina traía, qué palabra enseñaba, qué cosa decía, a ver si lo cogían. Y dice que él se levantó del suelo, dejó de escribir y utilizó este texto que yo les estoy diciendo. Si alguno de ustedes esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y dice que siguió escribiendo en el suelo. Yo hace muchos meses atrás tuve una controversia con una cuestión de negocios y una cosa, y me molesté mucho. Y de momento leí este pasaje y yo me di cuenta de que somos tan rápidos para juzgar. Somos tan rápidos para juzgar, y algunos de nosotros que por el temperamento se nos hace más fácil disparar que otros, pues nos ocurre con mucha frecuencia que si no agarramos los caballos, se nos desbocan y hacemos y decimos cosas que no debemos ni decir ni hacer. Tanto fue así, yo después le regalé a mis pastores en esta congregación eso, que me hice una piedrita para mí, que hice ese texto, y generalmente la tengo en mi bolsillo, y cuando tengo alguna situación, me meto la mano en el bolsillo y agarro la piedra, para que no se me olvide. Los fariseos solían ser tan fuertes en su juicio que el Señor en esta parábola dice que Él le ruega al hijo mayor, le salió afuera y le rogase por favor que entrase. El Señor nos tiene que rogar a nosotros a que tengamos misericordia de nuestro prójimo. Haremos como lo hicieron los escribas y los fariseos al Señor y le diremos, prójimo, ¿quién es el prójimo? Y el Señor nos va a tener que decir la historia del buen samaritano para tratar de calmar
nuestra necesidad de saber quién es nuestro prójimo. Hermano, usted y yo estamos aquí porque necesitamos al Señor. Usted y yo estamos aquí no por nuestros propios méritos, sino porque Dios nos amó a nosotros primero, no nosotros a Él. Usted y yo recibimos por gracia lo que no merecíamos. Y por esa gracia estamos hoy aquí. Vamos a hablar del papá de nuestra historia. Ya hemos hablado de dos personajes. Hablemos del padre. Es simpático porque en estos momentos, contextualmente, el pueblo judío, el pueblo de Israel era un pueblo patriarca. En Latinoamérica, en Puerto Rico, que podemos hablar, ¿verdad? En Puerto Rico, muchos años atrás, éramos un pueblo patriarca, pues, diferentes cambios sociales, diferentes situaciones que los hombres mismos nos buscamos, pues, hemos perdido un poquito de autoridad de eso. Me causa gracia porque hace poco estuve leyendo unas estadísticas acerca de los días de fiesta. Y yo no sabía, ¿cuál es el día de fiesta más importante en América, incluyendo a Puerto Rico? ¿Cuál usted cree? Alguien que me diga. ¿Cuál? Navidad, exacto, Navidad. Navidad, ahí en esa lista que son como 100 y algo, Navidad es el más importante. ¿Cuál usted cree que es el segundo? Muy bien, lo leyeron. El Día de las Madres. Muy bien, el Día de las Madres es el segundo. ¿Qué número usted cree que hace el Día de los Padres? Mira cómo se ríen. ¿Ah? Pagamos los regalos, cogen las tarjetas, nos usan las tarjetas para comprar los regalos, ni el ticket guardan. El número 20. El número 20. ¿Y usted sabe cuál es el número sexto? Halloween. Las caretas van primero que los papás. Hasta eso hemos llegado socialmente. ¿Sabes? Que ya el Día de los Padres, pues ahí está. ¿Sabes? Él cumplió con lo que tenía que cumplir y ahí llegó. Pero en Israel no era así. En Israel el padre era el jefe de la familia. Era el que dirigía a la familia. De él salían las oportunidades para todos en la familia. Salía el juicio, la dirección. Y bajo eso nosotros vemos a este papá, que era un exitoso hacendado, padre de 2 hijos, claramente con personalidades diferentes. La conducta deshonrosa de su hijo menor lo obligó a repartir la herencia entre sus hijos. Las acciones hacia sus empleados y hacia sus hijos nos demuestra que este señor tenía un corazón enorme. ¿Sabes? Un corazón enorme. Fíjese que cómo él trabaja con su hijo y cómo él lo ama, cómo trabaja con su hijo mayor, cómo es con la gente que trabaja con él, porque aún los jornaleros con los cuales él no tenía obligación, no le faltaba el pan. Esto dice mucho acerca de este papá. Mire, a este padre probablemente su conducta de misericordia, de oportunidad, le tuvo que haber causado muchas controversias alrededor de su vecindario y aún de sus líderes religiosos. ¿Por qué? Porque no era el uso. En esta sociedad, la dureza, la firmeza, la mano dura, como decía alguien antes, la mano dura contra los que faltaban y fallaban eran necesarias porque era parte de lo que ellos creían como una crianza correcta. Y aquí tenemos una persona que es papá, que una y otra vez la misericordia y el amor dominan y rigen y empañan todo lo que él hace. Por lo cual lo más seguro las críticas tenían que lloverle acerca de la forma en que él estaba llevando su casa. Más importante, quiero leerle el versículo 20. La segunda parte que dice, cuando aún, mire, yo quiero que usted escuche, si usted está criando, o usted es papá, mamá, abuelo o abuela,
por favor escuche esto. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aún cuando estaba lejos. Siempre hay alguien mirando el camino. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta de cuánto nos amó en nosotros el Señor, pero Él te estaba velando a ti y me estaba velando a mí, cuando aún veníamos lejos en el camino. Mire, hermano, tenemos que conmovernos con las cosas que conmueven a Dios. La alegría de este padre en hacer la fiesta era porque alguien se había extraviado y fue traído al camino. Alguien se había alejado por las razones que fueran, no hay mérito. Olvídese de los méritos ahora, cómo ocurrió, por qué ocurrió, por lo que fuera, se alejó de la voluntad de Dios. Tal vez estaba haciendo cosas que no debió haber hecho. No importa. Pero aun cuando estaba lejos, ese padre lo estaba velando. La Biblia no lo dice aquí, pero si él estaba velando, probablemente es fácil determinar que él estaba pendiente al camino, para que el día que él regresara, poder llegar hasta él. En una sociedad como esta, el que un padre demuestre ese cariño, demuestre esa pasión, demuestre esa reflexión hacia un hijo, no es bien vista, particularmente por los fariseos. Pero fíjese que dice la Escritura que antes de que el muchacho tal vez lo viera, él salió corriendo a su encuentro. Mire, el amor todo lo vence, el amor todo lo puede, el amor todo lo perdona. Cuando no perdonamos, cuando no vencemos todas estas cosas que se nos presentan en el camino, es que hay algo que falta en nuestro amor. Estamos cojos en algún lado. Porque el amor todo lo perdona, hermano. Hay casos y hay casos. La violencia doméstica es una de ellas. Pero cuando hay cosas en tu vida y en la mía que deben de ser corregidas, Dios nos vela en el camino. Nos está mirando desde lejos del camino. Y Él ve desde lejos, cuando venimos desde lejos, Él ve que nosotros venimos. Y Él no espera que nosotros demos nuestro discurso, que planificamos tal vez en una esquina, pensando en que vamos a regresar al Padre y que hemos faltado, que no hemos hecho la voluntad de Dios, que Dios tal vez nos quería haciendo algo y no lo estamos haciendo. Dios nos llamó a algo y no estamos ejerciendo lo que Dios puso en nuestros corazones. Dios ha puesto dones en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y no los ejercemos por las razones que sea. Dios desde lejos nos ve. Te ve a ti, me ve a mí. Y sale corriendo a nuestro encuentro. Nosotros no tenemos que decir palabras, porque su abrazo nos restituye, nos restituye a cada uno de nosotros. Dice la Escritura que se le pusieron nuevos vestidos a este muchacho, que se le dio anillo, que se le dio calzado. Fue restituido enteramente por este padre del que estamos hablando. ¿Quién no se ha sentido descarriado? ¿Quién no se ha sentido en algún momento en su vida que ha faltado y que ha fallado? ¿Quién en algún momento no ha hecho un intento por nuevamente acercarse a Dios? ¿Cuántos de nosotros en ese intento en algún momento hemos tenido un fariseo que se ha acercado y ha tratado de interrumpir lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo? ¿Quién ha menospreciado la gracia de Dios sobre tu vida o sobre la vida de alguien que tú conoces? ¿Quién tú intentando buscar de Dios, hacer la voluntad de Dios, no se ha interpuesto entre tú y tu relación de Dios
para que tú no cumplas el propósito que Dios ha determinado para tu vida. Hoy es el día. Hoy es el día para que tú deseches eso. Si eres la persona a quien he interrumpido, si eres tú quien Dios ha llamado y por alguna razón te echaste hacia el lado, eres tú la persona también que te has alejado de Dios, hoy es el día para reconciliar tu vida. Si eres tú el hijo mayor que en algún momento pensaste que no podías o no debías perdonar a alguien, yo te incito hoy a ti para que tú permitas que Dios transforme tu vida y te cambie. No quiero ser tan rígido con los fariseos, porque hay fariseos y fariseos. Nicodemo, fariseo, aprendió que a través del nuevo nacimiento, a través de nacer de nuevo, se puede tener comunión con Dios. Y para nacer de nuevo tenemos que reconocer una cosa, que no es por nuestras obras. Toda la gracia de Dios está sobre ti. Dios te ha llamado, conoces la Escritura, eres un hombre de Dios que amas a Dios, pero eso no es tu identidad. Tu identidad es la de hijo de Dios. Si sabes palabra, gloria a Dios. Si eres un monstruo en la exégesis, gloria a Dios. Si eres bueno en la homilética, gloria a Dios. Si Dios te ha puesto el don de enseñanza, ha puesto una voz o un talento en la música, gloria a Dios. Pero eso no es lo que te identifica a ti. A nosotros nos identifica la sangre de Cristo, que nos convirtió a cada uno de nosotros en hijos de Dios. Claro, hay pastores, hay maestros, hay músicos, hay diáconos, hay ujieres, pero todos trabajamos en una misma obra. Todos somos llamados a lo mismo. Y nuestra identidad no tiene que ver con lo que hacemos. Si usted es diácono, usted le preguntan quién es, usted no es diácono. Eso no es su identidad. Si usted es pastor o pastora y le preguntan, el ser pastor o pastora no es su identidad en Cristo jamás. Su identidad es la de hijo de Dios o hija de Dios. Y como hija y como hijo de Dios, nosotros nos comportamos como tales. Tenemos misericordia, tenemos amor. Nos conmueven las cosas que conmueven al Señor. Nos apasionan las cosas que apasionan a Dios. Nos movemos a misericordia con las cosas que mueven a misericordia a Dios. A causa de la maldad, dice la Escritura acerca de estos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Mire, a mí a veces el amor no se me ha enfriado, se me ha calentado. Porque al ver la maldad y a ver hasta donde la gente es capaz de llegar por hacer daño, uno se da cuenta que la verdad que hay que amar. Hay que amar, hay que buscar de Dios, hermano. Pero mire, no es imposible. No es imposible hacerlo. En Lucas 17:3-4, estoy terminando, en Lucas 17:3-4, nos da como una guía. Y nos dice que si alguien pecara contra nosotros y esa persona se arrepintiese, nosotros le perdonase. Y si dice que si no importa cuántas veces la persona mirara para atrás, así mismo dice el Señor, no importa cuántas veces venga para atrás otra vez, viene a donde ti y te dice, César Josué, perdóname hermano, de verdad que me pasé chico, perdona. Y César viene y me perdona. Y entonces yo vengo a la media hora y miro para atrás, César Josué, ¿sabes qué, hermano? Perdóname. Dice la Escritura que lo perdonemos todas las veces que sea necesaria. Todas las veces. Pero ¿sabes qué? Hay veces en que uno podría decir, pero ven acá, está como que fuerte, ¿verdad? ¿Verdad que sí? De momento uno está y dale. Pero mire lo que el Señor dice en Lucas 6, 27 y 28. Este lo voy a leer. Nosotros estaban poniendo allí, lo voy a leer
Déjame buscarlo por aquí. Esto estoy citando al Señor, ¿ok? Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Les repito, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que los calumnian. Yo creo que el otro texto estaba más fácil, ¿verdad? Este es como que más directo. Amad a vuestros enemigos. 4 cositas. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. El pastor Tim Keller, que falleció hace unos meses de cáncer, que era el pastor de la iglesia presbiteriana de la ciudad de Nueva York, tiene un libro bien bonito, que al que le gusta leer se lo recomiendo. Se llama Forgive, perdonar. Pastor, el doctor Tim Keller. Y Tim Keller habla acerca de esta gran disputa y de cuán difícil es perdonar y cuán difícil es restituir. Y el perdonar de corazón. Y él enseña algo que es maravilloso, que estoy seguro que cuando se lo digan, usted me va a decir, pues sí, yo lo sé, pero que yo lo voy a invitar a que si usted tiene alguna situación, comience a hacerlo. Y es orar acerca de estas promesas o de estos señalamientos. Hay veces que nosotros cargamos con cuestiones personales, ya sea en nuestras relaciones de pareja, en relaciones de familia, que las cargamos por mucho tiempo, en relaciones ministeriales, por los que llevan mucho tiempo sirviendo al Señor. Somos hermanos, pero pues, somos humanos y a veces decimos y hacemos cosas que no debimos haber dicho ni debimos haber hecho y somos heridos. Pues entonces, ¿cómo nosotros sanamos estas heridas? Pues mira, yendo de rodillas y frecuentemente orando por nuestros enemigos, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a amar a mis enemigos. Señor, ayúdame a hacer bien a los que me aborrecen. Señor, yo te pido que tú bendigas a los que me maldicen. Señor, y mira a los que me calumnian. Señor, bendícelos, a los que yo conozco y a los que no conozco. Y Dios va a empezar a hacer un milagro grande, maravilloso en tu vida primero y luego en la vida de aquellas personas alrededor tuyas que por alguna razón no te pasan. No es posible que le caigamos bien a todo el mundo, hermano. No es posible. Uno trata y todas estas cosas, pero siempre va a haber alguien que, pues, por las razones que sea. Pero lo importante es que a paz nos llamó Dios. Y que nosotros tengamos que en ningún momento alejarnos de aquí. Si en alguna vez tú has perdonado y has sentido que han tomado ventaja de ti, confía en la palabra del Señor. Confía de que Dios de alguna forma Dios va a obrar en tu vida y te va a sanar y te va a ayudar y va a ayudar a aquella persona que por la razón que sea tiene alguna imagen de ti o sea una mitad verdad o sea toda verdad, pero tiene una imagen incorrecta de ti. Particularmente cuando tiene una imagen incorrecta de ti, ora por ella y tú vas a ver cómo Dios hace el cambio. C.S. Lewis decía que hay veces que todo el mundo va corriendo hacia un precipicio. Todo el mundo, la mayoría. A veces nosotros vemos los números y pensamos que estamos correctos cuando la mayoría tiene la razón. Y C.S. Lewis dice, no sé si saben, C.S. Lewis es un escritor inglés bien famoso, un tremendo hombre de Dios también. Y C.S. Lewis dice que todo el mundo va corriendo hacia un barranco y de momento salen 2 o 3 corriendo hacia el otro lado contrario y la gente dice, mira, están locos. El amor es así. El amor de Dios es así. Vamos corriendo en contra de la corriente. Amamos a los que nos aborrecen. Le queremos hacer bien a los que nos odian. Perdonamos al que nos falta muchas veces. Vamos en contra de la corriente. No somos de aquí, somos extranjeros y peregrinos, hermano. Usted está de paso. A usted le entregó su corazón a Dios y Dios le cambió la dirección.
Usted vivía en un sitio y ahora vive en otro. Dios le mudó su dirección. Su dirección está en las mansiones celestiales que el Señor le prometió que se iba para construírselas a usted y a mí. Vamos en contra de la corriente con esta forma de actuar. Esforcémonos, perseveremos. El precio va a ser alto, nos va a costar. Las cosas buenas generalmente dan trabajo. El amar, el perdonar, el restituir, nos va a costar en ocasiones. Pero yo les prometo que usted no se quita y echa para adelante. Dios va a hacer grandes cosas con usted y por medio de usted. Vamos a ponernos de pie. Yo quisiera hacer una oración en esta mañana. Pero antes de irme yo quisiera pedirle un favor. Y quisiera pedirle que usted ore por sus pastores. ¿Por qué? Porque ellos son las cabezas de esta iglesia y las personas que Dios puso en este lugar. Ore por ellos, para que el amor de Dios nunca falte en ellos. Para que cuando las cosas se pongan duras, como muchas veces suele ocurrir, el amor de Dios sigue vivo en ellos y ellos puedan caminar en ese amor para restaurar, para hacer las cosas que Dios le permite que ellos hagan. De igual manera, ore por su familia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, delante de ti yo estoy y te doy gracias. Gracias por todas tus bondades, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el amor es la primicia de todas las cosas, Señor, en tu reino. Gracias, Señor, porque estos dos hijos, Señor, estaban en la casa del Padre y los dos estaban perdidos. Uno estaba perdido porque quería estar fuera de su casa, Señor, estando en ella. Y el segundo, estando en la casa, Señor, estaba perdido. No tenía relación ni conocía de verdad a su papá. Gracias, Señor, porque los dos necesitaban ser rescatados, Señor. Gracias, Señor, porque los dos necesitaban de tu misericordia y de tu amor, Dios. Y yo te doy gracias, Señor, porque en algún momento hemos sido uno u otro, tal vez los dos, Señor. Y yo te pido por mis hermanos en este lugar, yo te pido que tú bendigas a cada uno de los que están aquí, Señor. Y que tú te glorifiques, Señor, y que tú pongas tu mano sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret.